Bienvenidos nuevamente. Soy Janet Muñoz y me encargo de hacer el enlace educativo en Taller Multinacional. El día de hoy tenemos una charla con Julián Monroy llamada La importancia del plan de negocios en una empresa cultural exitosa. Les vamos a platicar un poquito de quién es Julián. Julián es egresado de la carrera de Administración en la UNAM. Se desempeñó como administrador general de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, uno de los ejes rectores del programa de responsabilidad social en Grupo Carso. En este punto, del 2005 al 2011, fue el administrador del proyecto cultural Casa Vecina. Además, fue productor del proyecto Lugar Cero, donde colaboró con artistas como Jerónimo Germán, Tania Candani y Marcelo Belzaretti. Fue el administrador del proyecto Las Muertes Chiquitas, de la artista Catalina Mareira Sallares en 2010. Fue asesor legal de la constitución de la Fundación Paisaje Social, Asociación Civil, y formó parte de su consejo de asociados hasta el 2003. Constituyó legalmente y obtuvo la autorización de la donataria del colectivo Cráter Invertido, Asociación Civil. En 2012 constituyó la Sociedad Civil Monroy Asociados, que lleva la administración de empresas, colectivos, artistas y asociaciones civiles de carácter cultural y social. Entre sus clientes se encuentran, por ejemplo, Taller Multinacional, Ampulta Record, Curadas de Espanto, Entre Piernas Producciones, entre muchísimas otras. Cuenta con la experiencia de más de 10 años en desarrollo organizacional, procesos y procedimientos y evaluaciones de proyectos. Ha asesorado a diferentes asociaciones civiles en su creación y consolidación. Tiene dominio sobre los aspectos legales, laborales y fiscales en los proyectos culturales y sociales. Les vamos a platicar un poquito cuál es la dinámica de la charla. La charla dura alrededor de 20 o 30 minutos, donde Julián nos va a explicar la temática del día de hoy. Cuando él finalice, vamos a poder hacerles preguntas por medio del chat. El chat se encuentra en la parte inferior y ahí van a poder escribir todas sus dudas y comentarios que tengan acerca del tema. Y bueno, les vamos a pedir que para no saturar como el ancho de banda, apaguen sus cámaras. Van a estar cerrados los audios para que Julián pueda tener esta conversación sin ninguna dificultad técnica. Pues les damos la más cordial bienvenida y iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos. La idea es mostrarles un poco la dinámica del plan de negocios, pero lo importante es no quedarnos con esa idea de plan de negocios, porque al parecer puede generar un poco de controversia el utilizar un término así en cuestiones culturales. Pero simplemente es el nombre que se le da, no es más que una herramienta de control y de planeación que nos va a ayudar a que cualquier empresa o proyecto cultural que tengamos, pues nos funcione, ¿no? Ya que todos los que hemos estado en ese medio cultural, pues nos damos cuenta que cuando iniciamos un proyecto, pues terminamos o poniendo dinero, ¿no?, de nuestra bolsa. El dinero que nos dan de las subvenciones, de las becas, de los apoyos de gobierno, también no nos alcanza. Entonces, la idea de utilizar el plan de negocios es algo que nos ayude a generar ese proyecto y que no tengamos que estar poniendo de nuestra bolsa. Esa es la idea, ¿no? Si se le da ese nombre, bueno, pues es el nombre de la herramienta, ¿no? Lo único que estamos haciendo, o la idea es que esa herramienta que existe y que funciona para muchas otras actividades, pues nos funcione a nosotros y nos genere el proyecto y que no pongamos de nuestra lana. Eso es por un lado. Y por otro, pues yo creo que también hay que empezarle a dar esta dinámica de que los proyectos culturales pues deben de ser autosustentables, autosuficientes, y esta es una herramienta que nos lo permite. Aunque se utilicen conceptos que a lo mejor no nos agraden, pero bueno, son conceptos que se manejan y que de alguna manera son metodologías ya comprobadas y que nos funcionan, ¿no? Entonces, pues esa es la idea de
la idea de este webinar, sobre todo porque, bueno, va a haber un módulo de un diplomado de gestión y administración para empresas culturales. Entonces, es como una pequeña introducción de qué es lo que se ve en el módulo. Les voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación, nada más abrirla, ok, para que podamos iniciar. Bueno, entonces, vámonos desde el principio. ¿Qué es el plan de negocios? Que era lo que les mencionaba. El plan de negocios es una guía para ejecutar una actividad que genere recursos en el largo plazo con el objetivo de ser sustentable en el tiempo. Esa es la idea nada más. O sea, es un elemento, es una ruta a seguir que nos va a generar recursos en el largo plazo. Es una guía para ejecutar una actividad. ¿Qué actividad? Pues puede ser económica, productiva, de servicios, ¿no? En este caso, al tratarse de una cuestión cultural, pues son servicios eh, que generen recursos. ¿Qué tipo de recursos? Pues dinero, otros servicios, ¿no? Ahora que está muy en boga el intercambio, tecnología, otros, o sea, lo que sea, el recurso no nada más es económico, ¿no? Aunque es lo principal porque nos movemos en una economía que es la base del intercambio. Que genere recursos en el largo plazo. Largo plazo es mayor a 5 años y que sean consecutivos, o sea, no, no nada más es el primer año ya logramos recursos, logramos esto que le llaman flujo de efectivo y nos está funcionando. No, o sea, la idea es que sea el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año. Cuando un proyecto, ¿no?, o una empresa cultural genera los recursos o el dinero suficiente para pagar sus gastos, que no se le tenga que estar aportando más dinero, y lo hace por 5 años consecutivos, el sexto año, de manera automática, van a estar bien. O sea, créanme. Digo, claro, hay que estar haciendo actividades o acciones para que esto no se complique, ¿no? Pero en teoría el sexto año ya estarán mejor. Entonces, esa es la idea del plan de negocios. El plan de negocios es algo que nos ayuda a un periodo de 5 años, nos da una ruta, nos da un lineamiento, una guía a seguir, pues para que nosotros veamos si vamos bien o vamos mal. Si vamos mal, bueno, ¿qué corregimos? Si vamos bien, ok, pues a lo mejor lo dejamos o lo mejoramos. Esa es la idea. Y lo que permite es como tener un panorama de nuestro proyecto, nuestra empresa, en un papel, en una hoja, en algo que podamos ir viendo, ¿no? Que no lo, digo, yo, muchas veces cometemos el error de decir, es que lo tengo todo en la cabeza, sí lo puedo controlar. No lo dudo que lo puedan hacer, pero no hay nada como visualizarlo y a partir de ahí ustedes puedan tomar decisiones. A final de cuentas, esta guía lo que nos hace es tomar decisiones y ver que se vayan concretando las cosas. Esa es la idea, ¿no? Retomando un poco lo que decía al principio, muchas veces ahora que he trabajado con artistas, están acostumbrados a trabajar un cronograma, una ruta crítica, ¿no? Incluso los que ya tienen sus maestrías o doctorados, pues trabajan mucho estas dinámicas. El plan de negocios es lo mismo, o sea, te establece una ruta, una guía a seguir, pero con un objetivo claro, el generar recursos en el largo plazo. Yo creo que si están empezando una empresa, un proyecto cultural, es la herramienta por excelencia que lo podrán hacer, ¿no? La importancia de este webinar es que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen esta herramienta. ¿Por qué? Porque pues, la difunden por todos lados. Lo importante es ver cómo lo utilizamos, ¿no? Que es a donde vamos a ir. Entonces, para ver cómo lo utilizamos hay que saber la estructura. La estructura del plan de negocios son 3 principales estudios: el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. Así es como se compone en manera general, o así es como está estructurado. El estudio de mercado pues nos dice el qué, cómo y a quiénes vamos a vender, ¿no? Y por vender, bueno, me refiero a los servicios, ¿no? Ya
sin importar si es lucrativa o no lucrativa la empresa o el proyecto, pues bueno, entonces ¿a quién nos vamos a acercar, no? Ahorita estoy trabajando en un museo donde hay un exceso en cuanto a lo que es el estudio de públicos, el perfil de públicos, y no se decide seguir. La idea del plan de negocios es que es una cuestión más práctica, no tanto conceptual, ¿no? Digo, para eso están los estudios, los estudiosos, los seminarios, las mesas redondas, donde discrepen sobre la dinámica del perfil de públicos o el estudio de públicos. Aquí vamos a ser más prácticos, ¿no? Es conocer las necesidades de la gente que está alrededor de donde se va a hacer el proyecto, saber, aquí es muy importante, es como entre conocer las necesidades y expectativas, ¿no? Las necesidades generalmente van a una cuestión más económica, las expectativas van más a una cuestión de calidad de vida, ¿no? Entonces nosotros vamos por las expectativas más que por las necesidades. ¿Por qué? Porque es una dinámica cultural. Y el estudio de mercados es algo que nos ayuda. O sea, yo creo que esta lucha entre cuestiones económico-administrativas con cuestiones de las ciencias sociales o cuestiones de la estética no deberían pelearse. Yo creo que se podrían armonizar de una manera que logre el crecimiento de ambas ramas. Bueno, pero esta es la idea del estudio de mercados. El estudio técnico es cómo, cuándo y dónde producir. Miren, les comentaba que ahorita estoy viendo lo de un museo, y en este museo la eterna pelea, ¿no? Es, el curador menciona, pues yo solo me hago cargo de esto, ¿no? Desde su perspectiva. El museógrafo, cuando hay museógrafo, dice, pues yo solo me encargo de esto, también desde su perspectiva. Eh, el administrador también dice, pues yo solo me encargo de esto, igual desde su perspectiva. Y eso no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien trae una idea de lo que es el curador, el museógrafo y el administrador, y eso no sirve. ¿Qué es lo que sirve? Es el ver el qué tenemos y entonces cómo lo hacemos, ¿no? O sea, yo puedo entender que las funciones del curador sean unas, pero esas funciones deben de delimitarse a las necesidades del espacio y del contexto y del mismo proyecto, ¿no? Entonces no podemos exigir algo si el proyecto no da para dar las exigencias de lo que debería ser lo real del curador. En dado caso, entonces, el estudio técnico nos va a decir, bueno, entonces no necesitas un curador, lo que necesitas es un museógrafo, y entonces subcontratas a alguien que te haga el texto, ¿no? O subcontratas la asesoría de un curador, pero entonces ya sabes qué es lo que, hasta dónde le vas a exigir, y no te vas a conflictuar entre qué le toca, qué no le toca. Eso es lo que nos va a decir el estudio técnico, ¿no? Igual si fuera un proyecto cultural, no tanto un museo, a lo mejor no se requiere un curador, a lo mejor es un espacio que brinda talleres porque su idea es promover la danza o el teatro. Bueno, entonces muchas veces en este tipo de lugares, pues nada más son dos personas, y esas dos personas tienen que repartirse el llevar la operación de un lugar completo. Entonces, muchos de los cursos o talleres que hablan sobre planes de negocio, sobre gestión o administración de empresas, pues te dan estructuras más robustas, ¿no? Por lo menos 5 o 6 personas, pero muchas veces empezamos y no tenemos ese dinero. Bueno, el estudio técnico es donde nos vamos a decir, bueno, ¿para qué nos hacemos toda una cuestión ideológica que no la vamos a cumplir porque no tenemos el dinero y solo somos dos? ¿Ok? Solo somos dos, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo vamos a dar un buen servicio? Porque ya vimos que la gente sí lo va a demandar. Esto lo resolvemos en el estudio técnico. Y el estudio financiero, ya se me fue, ahí está. Y el estudio financiero es que nos va a decir o nos va a responder cómo, cuándo, a quién pagar y cobrar, ¿no? Y fuentes de financiamiento, o sea, en qué momento pago, cuándo pago, cómo pago, ¿no? ¿Qué necesito para pagar? Si nos falta, va a ser un préstamo, va a ser un apoyo de gobierno. El problema de esto es que he visto muchos proyectos, muy buenos proyectos, que no salen porque no se dio el apoyo de gobierno. La idea del plan de negocios es que si ustedes tienen una empresa, algo que funcione, que ya esté operando y que genere recursos, lo vayan planeando a manera de que puedan generar sus propios recursos, y la creación de sus proyectos no se vea limitada porque no les dio el apoyo gobierno o porque no consiguieron la beca.
A eso se tiene que llegar. No es fácil, hay que estarlo buscando constantemente, hay que tener una disciplina, pero bueno, así es como todo, ¿no? Yo supongo que muchos de ustedes si traen una formación en danza, en estéticas, en artes visuales, en artes plásticas, pues les costó por lo menos 5 años de la carrera y a lo mejor 3 años antes prepararse. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, un proyecto no pueden exigirle el inmediato al año, ¿no? O sea, hay que ir, hay que ir, hay que ir, y, y es de disciplina, ¿no? A lo mejor si a alguno de ustedes les fallaba alguna técnica, pues tenían que practicar y prepararse más para poderla pasar porque era necesaria por su matrícula, por el plan de estudios. Acá es igual, ¿no? A lo mejor habrá algunas cosas que les choquen, si ustedes llevan una empresa o un proyecto cultural, habrá cosas que no les interese, como lo financiero, lo fiscal, lo legal, la logística, pero lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ahorita son los únicos recursos que tienen. Y el plan de negocios les va a ayudar. Bueno, pero vámonos a lo importante. Ya vimos cómo está estructurado y la idea o lo que quiero hacer en este webinar, porque así se llama, cómo funciona, pues es que hagamos un ejemplo muy rápido. Entonces, antes que empezar, hay que recordar que es una herramienta de planeación y control, por lo cual debe de ser usada como tal. ¿Qué significa esto? Tenemos que estarla revisando constantemente. El plan de negocios no nada más es hacerlo, tener una carpetita bonita, ¿no? Que cumpla con todos los requisitos y guardarla en el librero, en el escritorio, en el cajón, y solo usarla cuando nos la piden para alguna subvención, alguna beca, algún apoyo, algún crédito. Si es eso, pues, pues no, ni hagan el ejercicio, ¿no? La verdad. El plan de negocios es una libreta, es una carpeta, es un papel, es un documento que constantemente están evaluando, que constantemente están revisando, que constantemente están al pendiente para ver si está cumpliéndose, si no se está cumpliendo. Esa es la idea del plan de negocios. Al final del webinar les voy a mandar bueno, la gente del taller multinacional les va a mandar una guía en Word. Es muy sencilla, ¿no? Que les pueda servir por si es que quieren hacer este ejercicio, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que siempre nos dicen, pues me dejen algo de la presentación, que lo vamos a hacer aquí. Lo primero que siempre nos dicen es que se debe de empezar con la misión, visión, objetivos. Y muchas veces decimos, bueno, pero ¿esto qué caso tiene, no? O sea, yo quiero estar operando, yo quiero generar recursos. ¿Por qué tardar tanto tiempo con la misión y visión? Y tienen razón, ¿no? Hace mucho tiempo, bueno, tienen razón y no. Hace mucho tiempo en mi primer trabajo, recién salido de la carrera, estaba en boga lo de la planeación estratégica. Y igual, en aquel entonces había tenido un jefe que había salido de la Universidad de Harvard. Y llegamos para crear un proyecto, ¿no? Nos pidieron iniciarlo desde cero. Y entonces ambos pues traíamos esta idea de no, la misión y visión. Él cuando lo habló con su jefe, que era el presidente del consejo, pues terminó diciéndole que no perdiera el tiempo y que se pusiera a trabajar. Y ahí esa fue una experiencia en la cual dejamos de trabajar en esto. Sin embargo, 5 años después, cuando ya habíamos echado a andar el proyecto y cuando estaba generando recursos, nos dimos cuenta que hubiera sido mucho más fácil si hubiéramos hecho este ejercicio. Entonces, a lo mejor en la operación está bien, empieza uno a hacer las cosas, pero ya uno cuando agarra experiencia se da cuenta que tiene mucho sentido haber hecho este ejercicio previamente. Entonces, vamos a empezar. Miren, vamos a hacer algo muy sencillo, misión. Vamos a pensar que se trata de un centro cultural que da talleres, alguna exposición, ¿no? Alguna exposición, algunos conciertos, ¿no? Conciertos de música experimental, ¿qué más? Da talleres, exposición, conciertos, tiene un bar, ¿no? Y conferencias, ¿no? Que es como el constante en espacios culturales.
¿no? Cuando se abren, digo, para los que no son de la Ciudad de México, pues en la Roma, en la Condesa, generalmente es así el espacio cultural por excelencia, ¿no? Es una casa remodelada, tiene un área que genera recursos, ¿no? El bar o restaurante, ¿no? Un restaurante. Se dan conferencias, hay alguna exposición, hay inauguraciones, se dan talleres, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cuáles son las que nos generan recursos, el bar, el restaurante y los talleres. La exposición no nos genera recursos. Los conciertos no necesariamente nos van a generar recursos. Y las conferencias puede, pero no. Entonces, los talleres y el bar son los que nos van a estar dando dinero. Entonces, como misión, pues puede ser muy sencilla: promover y difundir las artes visuales, difundir las artes visuales contemporáneas, a través de investigación, producción y exposición, ¿no? Ya está, esa es la misión. La visión, ser considerado un referente del arte, de la promoción del arte contemporáneo en la zona centro de la Ciudad de México. Ok, algo así muy sencillo, ¿no? Ok, y objetivos. Generar exposiciones, investigar. Bueno, lo voy a hacer así, va a ser muy rápido, pero la idea es que después se haga de manera más específica. Generar exposiciones, conciertos, libros, ¿no? Entonces, aquí es donde nos tenemos que tardar. Tal vez sea muy rápido, pero la idea es que tienen que pensar bien su proyecto. ¿Por qué? Porque de aquí va a salir mucho. Miren, ok, para promover y difundir las artes visuales contemporáneas a través de la investigación, producción y exposición, ya de entrada, ¿qué nos está pidiendo? Pues una estructura, ¿no? Una estructura organizacional que consiste en un área de investigación, otra área de producción y otra más de exposiciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, de la misión se deriva cuánta gente necesitamos, ¿no? Nuestra estructura organizacional. Entonces, si solo somos 2 personas y queremos hacer la investigación, la producción, la exposición, pues de entrada dices, oye, pero pues para hacer esas 3 necesitamos una que solo se dedique a investigación, otra que solo haga la producción y otro que haga las exposiciones. Bueno, a la mejor producción y exposiciones puede hacer las 2 cosas. No lo sé, eso ustedes lo tienen que ir previendo en su estudio técnico. Pero esa es la importancia de la misión, ¿vieron? De ahí se desglosa la estructura. Ok. Pero, por ejemplo, falta algo, ¿no? Aquí nos falta la parte administrativa. Porque aunque no viene en nuestra visión en sí, en nuestra misión, nosotros necesitamos gestionar los recursos. Y entonces ya se requiere una administración.
Entonces, igual uno dice, bueno, entonces, ¿cómo debo de solventarlo? Miren, esto es muy importante preverlo desde el principio, porque muchas veces es en lo que menos quieren invertir y es luego lo más importante cuando se empieza. ¿Por qué? Porque me ha tocado un montón de conocidos o de personas que cuando ya tienen su proyecto está muy interesante, lo administrativo es lo que menos prevén y es lo que más dolores de cabeza les causa, ¿no? Digo, yo no sé ustedes, pero pues de repente, pues a alguien ya le clausuraron su lugar, de repente a alguien le cayó una multa, de repente alguien no vio las cosas con la parte fiscal o con la parte de los impuestos y entonces ya también le cayó otra multa, o ya no le dieron la beca porque debía impuestos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues hay que preverlas y aquí es donde lo notamos, ¿no? Eh, y entonces esto, ¿a dónde va? Esto es parte del estudio técnico. Ahora, tenemos que ver un poco más sobre bueno, ya una vez que queremos hacer eso, entonces queremos decir, bueno, pero ¿qué tipo de investigación, qué tipo de producción, qué tipo de exposiciones? ¿Por qué decimos artes visuales contemporáneo? Pero los que saben, ¿no? Ustedes como expertos, pues ya verán hacia dónde se dirigen. Entonces tenemos que ir viendo, sobre todo si queremos ser considerados como un referente, pues nuestro estudio de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de aquí. Entonces, nuevamente vemos la importancia de la visión. ¿Queremos ser considerados un referente? Bueno, entonces para eso necesitamos saber qué tenemos que hacer, a quiénes se lo tenemos que informar y cómo lo tenemos que informar. Y eso nos lo da el estudio de mercado. Pero de ahí, pero se va a basar, o sea, el objetivo de este estudio es ver cómo logramos esto. Esa es la importancia de la visión. Y los objetivos, pues también va en cuanto a, sí, influyen los tres, ¿no? O sea, generar exposiciones nuevamente, ¿para quiénes, cuáles, cómo, dónde? Para generar las exposiciones, ¿qué recursos tenemos, cómo los tenemos, ¿no? Cuándo los tenemos? Para todos esos. Entonces, esa es la importancia de estos tres elementos, la misión, visión y los objetivos. Ahí es donde se tienen que enfocar y son los que tienen que estar revisando. Entonces, aunque luego yo he visto visiones y misiones enormes, pues tienen que por lo menos dar respuesta o les tiene que permitir viendo cómo la analizan, ¿no? Después de eso, pues se tiene que hacer un estudio FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades. Aquí está la notita de que, bueno, azul es interno, verde es externo, ¿no? O sea, interno es lo que podemos controlar, lo que podemos modificar, lo externo es, pues, estamos a merced de eso, ¿no? Por ejemplo, ahora en la Ciudad de México se empezó con esto del hoy no circula, entonces imagínense, tenemos un evento el auto donde vamos a traer a los artistas pues no circula, ¿no? Así de simple, no está en nuestras manos, no lo podemos controlar, entonces la idea de este estudio es como eso. Entonces, por ejemplo, fortalezas del caso, pues la casa es propia, ¿no? Porque si no fuera casa propia, ¿qué sería? Sería una amenaza. ¿Por qué? Porque en el momento que no, o prestada, ¿no? Porque si no fuera, si no fuera propia, pues estamos a merced de que el que nos la quiera rentar. Y en el momento que ya no quiera rentarnos, se pierde todo el trabajo que se ha hecho. Entonces, esa es una amenaza o una fortaleza. Oportunidades, zona de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, programas de gobierno. O sea, actualmente en la Ciudad de México hay un programa en el cual se está llevando a las escuelas públicas enseñanza de actividades como teatro, danza a través de artistas. La ventaja, pues se va generando un público para el futuro, entonces eso es lo que se tendría que estar pensando, decir, bueno, entonces a lo mejor las actividades que tengo que hacer es ir enfocadas un poco con esa línea o ir enfocadas en cuanto a cuáles son las ventajas de que un niño reciba enseñanza como teatro y danza, o sea, qué les va, cómo va a cambiar su percepción respecto a la vida, a la realidad, entonces a partir de ahí, ¿qué podrían exigir en un futuro? Esa es la idea, ¿no?
pues debilidades, poco personal, pocos recursos, poco dinero. Entonces, una vez que se tenga esto, pues se van generando las dinámicas de trabajo, ¿no? Las estrategias. Y esto, pues hay que irlo viendo, hay que irlo revisando cada mes con mes. ¿Por qué? Porque hay que ver qué va cambiando, qué no va cambiando, o cada 6 meses, ¿no? O cada año, dependiendo. Pero eso es lo que se tiene que ir haciendo. Y bueno, ya en nuestro análisis de mercado, pues ¿qué es lo que haremos? Estudios de mercado, productos, servicios, sondeos, estudio de la demanda. En el análisis técnico, pues nuestros manuales, procedimientos, logísticas. O sea, el plan de negocios no lo vamos a integrar con esto, pero lo que sí vamos a informar es que será una estrategia, como decir, bueno, para mi análisis técnico voy a hacer una estrategia de políticas, de cómo hacerlo. Por ejemplo, si se tiene un espacio y se presta para actividades culturales, pues decir, bueno, para yo prestarlo, mi política es que por lo menos tienen que garantizar un aforo de 40 personas, ¿no? Si voy a prestar o si voy a dar un donativo o si voy a hacer una exposición, mi política de exposiciones va a ser el artista se tiene que apegar a la lista de requerimientos que yo tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces llega el artista, va a dar la exposición y nos termina dando en la torre porque nos exige cosas que no tenemos, ¿no? Y a veces es un roce ahí tremendo. Entonces, muchas veces es una política como decir, mira, ¿quieres hacer una exposición conmigo en mi espacio? Sí, está bien, pero te tienes que apegar a esto, porque es lo que yo tengo, no tengo nada más. Si quieres algo adicional, bueno, corre de tu parte o no me lo puedes exigir. Y entonces así vamos ahorrando, porque también he sabido de diferentes lugares en donde ya está el compromiso por no quedar mal con el artista a veces puede aprovechar de nosotros, de nuestra inexperiencia, y nos va pidiendo cosas que nos va a costar, ¿no? O sea, cada cosa que hacemos nos cuesta. Entonces, esa es la idea. Y el análisis financiero, bueno, pues nuestros presupuestos, nuestros flujos de efectivo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, que son elementos que nos ayudan a tomar decisiones. Finalmente, hacemos nuestro control y seguimiento, ¿no? Hay una matriz de riesgo, o sea, hacemos una evaluación de en qué etapa estamos, de acuerdo a un semáforo, ¿no? Verde, vamos bien, amarillo, ¿sabes qué? Hay que fijarnos en esto, rojo, aquí ya estamos mal, esto hay que corregir. A través de 3 controles, ¿no? Hay un control detectivo, preventivo y correctivo. Puede ser un formato, puede ser un reporte, puede ser un correo. Miren, son cosas tan sencillas desde que todas las mañanas vamos a tener una reunión de 20 minutos donde vamos a ver puntos clave, ¿no? Y ya, esa es una forma de control detectiva, preventivo. Oye, ¿sabes qué? Ya tuvimos problemas con esto. Entonces, cada mes, por lo menos, no sé, el baño, cada mes pues se va a traer un plomero para que revise el baño. ¿Por qué? Porque lo que damos es un servicio, y si el baño está mal, empezamos a tener malos servicios. Entonces, dentro del presupuesto vamos a agregar que cada mes se va a traer un plomero, ¿no? En los filtros de agua. Oye, también a lo mejor estamos dando agua, tenemos bebederos de agua en nuestro espacio para que la gente lo utilice, pero los filtros no se están reponiendo constantemente y podemos enfermar a la gente. Entonces, pues cada mes cada cuando se cambian los filtros, cada 6 meses, bueno, en nuestro presupuesto tenemos que ver todo eso, pero eso es un plan preventivo. Y correctivo es cuando ya de plano pasó el problema y tenemos que resolverlo. La idea es que se tengan los menos correctivos, ¿no? Y seguimiento, pues es esto, reunirnos, por ejemplo, ya se tiene el plan de negocios, entonces ya se sabe qué meta se va a tener, por ejemplo, en cuanto a presupuesto, ¿no? O sea, presupuesto, oye, ¿sabes qué? Yo voy a dar talleres y cada mes tengo que dar 5 talleres y cada taller debe tener 20 alumnos, porque si no tengo eso, no puedo tener el dinero suficiente para hacer mis exposiciones. Y ya planteé 5 exposiciones y ya tengo 5 compromisos con 5 artistas. Entonces, hay que ver, ¿no? Nuevamente, nuestro plan de control detectivo. Oye, ¿cómo van? Si están los 5 talleres, ¿sí se abrieron los 5 talleres? No, no se abrieron. ¿Por qué? Pues el estudio de mercado estuvo mal, o la gente ya no está demandando eso. Ok, entonces hay que corregir, ¿no? Corregimos. ¿Sabes qué? No pueden hacerse 5 exposiciones. O el de las 5 exposiciones de lo que prometiste hay que quitar. Todo eso a lo mejor muchos de ustedes ya lo realizan o lo van a realizar, pero no es lo mismo hacerlo de bote pronto a hacerlo cada mes, ¿no? Como por ahí dicen, más vale estar medianamente equivocado a completamente equivocado.
Esa es la idea del plan de negocios y así es como se tiene que ir utilizando. ¿Por qué? Porque es un plan a 5 años, es un plan que si no se van cumpliendo las cosas en 5 años no lo vamos a lograr. Esa es la idea. Y una vez que lo empiezan a utilizar, les sirve mucho, o sea, realmente les ayuda mucho. Eh, pues bueno, eh, eso sería todo como en cuanto a la presentación y podemos pasar a una etapa de dudas y preguntas, ¿no? Yo creo que las pueden escribir porque ahorita veo que siguen con el micrófono está cerrado, pero pueden irme escribiendo sus preguntas, aprovechando, miren que somos pocos. Yo realmente agradezco mucho su atención. Esto es un poco de lo que vemos en el diplomado para empresas culturales, ¿no? Cómo hacerlas exitosas. Ahorita ya se va a ver el último módulo, que es el plan de negocios, que hubo un diplomado como para estudio técnico, un diplomado para estudio financiero, un diplomado para cuestiones legales, y ahorita vamos a conjuntarlo todo, que va a ser el módulo que va a empezar, pero en junio, julio se abre nuevamente el diplomado y es un poco de la información. La idea es que más allá de yo darles información muy general, se vayan enfocando más sus proyectos. Miren, una pregunta. Yo soy financiera. ¿Cómo incursionar en la creación de negocios artísticos? ¿Qué detona la creación de estos negocios? Me interesa mucho generar el vínculo entre lo financiero y lo artístico. Ok, pero ¿a qué tipo de negocios artísticos te refieres? Mira, hay algunos que generan más recursos que otros. Entre comillas, ¿no? O sea, por ejemplo, la danza o el teatro, que en teoría se entiende más la dinámica de dónde obtener el recurso, ¿no? Que es la venta del boletaje. Eh, Ahora, en cuanto a cómo incursionar, pues es un poco la base, ¿no? O sea, es investigar un poco respecto al tipo de proyecto, hacia dónde quieres ir. No sé si me puedas especificar un poco más tu pregunta para podértela responder más detallada. Ahora, también respecto a lo de generar el vínculo entre lo financiero y lo artístico, ¿en qué sentido? ¿Y qué denota la creación de estos negocios? Detona. Eh, Mira, bueno, en cuanto a la creación, muchas veces son los mismos artistas quienes la generan, ¿no? Por su formación, por las limitantes a las que se encuentran. Eh, Muchos de ellos han obtenido becas de fomento, becas de la creación artística, y dentro de esas becas ellos encuentran limitantes en cuanto a tener los recursos para poder hacer sus proyectos. Entonces ellos mismos van generando actividades, a veces por inercia, a veces por pura suerte, ¿no? Hay un artista que conozco que desarrolla marionetas enormes, y lo utilizan mucho para la producción de escenografía, para la producción de videos o de películas. Hay otro artista que es escultor y lo utilizan mucho eso para esculturas de videos y películas. A través de esas actividades ellos generan sus recursos y después generan su propia obra que después promueven para exponer. Así es como se detonan en cuanto a las artes visuales. En cuanto a la danza, igual, conozco unas personas que estudiaron danza y a partir de ahí, dentro de las limitantes que hay para conseguir recursos, generan sus propios proyectos económicos, ya sea escuelas de danza, coreografías y coreografías que a veces van vendiendo, pero no es fácil. Eh, bueno, por ahí nos dice un usuario, claro, ¿desde dónde parte la idea? ¿Lo artístico, cultural o lo social? Así es. Eh, pues depende del inicio y qué es lo que quieran lograr. Por eso les decía que es muy importante la misión, ¿no? O sea, digamos, si vamos a iniciar un proyecto cultural, tiene que partir de algo, tiene que haber una motivación a por qué lo vamos a realizar y a partir de esa idea tenemos que empezar a investigar. Eh, por ejemplo, incursionar en la creación de negocios artísticos. ¿Por qué? Porque nos gusta, está bien, se vale, pero entonces tenemos que ir especificando qué tipo de negocio artístico. Hay un sinfín y más en la cuestión ahora contemporánea, ¿no? En la cuestión contemporánea. Entonces, la idea
la idea es que a partir de ahí, pues nosotros empecemos a investigar y asesorarnos. De hecho, es un poco la idea del plan de negocios, o sea, conforme nosotros vamos avanzando, o sea, la idea es que si se inicia con algo y en el momento que se va estructurando el plan de negocios nos damos cuenta que no es lo que pensábamos y que imaginamos, pues no tenemos que terminarlo, ¿no? Ahí podemos decir, ¿sabes qué? Hasta aquí termino. Pero es mejor empezar con una idea así solo en la planeación, porque, digamos, no va a haber mucho recurso invertido, a empezarlo a hacer y darnos cuenta que no nos funcionó. Esa también es la importancia del plan. O sea, dentro de todas estas dinámicas o dudas que ustedes tienen, pues pueden empezar con la investigación y pueden empezar a designar algunos recursos. Pero son más como de gabinete, más como de pensar, de estudiar, de ver. Si a partir de ahí ustedes se dan cuenta que les sigue interesando, pues continúen porque va a ser una idea a la que le van a dar recursos. Pero si ya cambió a lo que los motivó desde el principio, pues entonces den la vuelta o hagan algo, ¿no? O sea, replanteen. Pero esa es la importancia del plan. Hola Julián, llegué un poco tarde. ¿Cómo se pueden generar negocios sustentables en torno al arte? ¿Desde dónde puede uno sostenerse para la sustentabilidad? ¿Lo veremos después? Pues no, ya terminé, ya terminó ahorita el webinar, ya está por terminar. Por ahí hay un webinar de finanzas en el mismo aula virtual. Estamos dando ahorita un módulo de plan de negocios para proyectos culturales, donde sí se va a tocar la parte financiera. Pero bueno, para concluir, la idea del plan de negocios es que es una herramienta de control, es una herramienta de planeación y yo se los recomiendo mucho solo para el inicio de la idea. Por lo que estoy viendo, algunos quieren apenas incursionar en la parte cultural o en la parte de creación artística. Planteen eso, su misión, su visión, y a partir de ahí, ¿qué objetivo tienen? Y empiecen a investigar. Si es lo que ustedes tenían en mente, pues continúen. Si no, replanteen su idea. Muchas veces es mejor hacerlo así a empezar a aventarse y empezar a invertir, porque vamos a perder dinero. Pues yo les agradezco mucho que se hayan quedado. Espero que les sirva. En alguna página el gobierno muestra los apoyos para proyectos artísticos. Sí, si estás en México, pues es el FONCA, Conaculta, tienen la obligación de hacerlo. Bueno, ya no Conaculta, ahora es Secretaría de Cultura. Entonces entren a la Secretaría de Cultura. Lo que está haciendo ahorita es que la Secretaría de Cultura está centralizando todo. Entonces a partir de ahí entren y van a verlo. Eso sí están en México. En otros países, pues también acérquense a sus entidades culturales. Hay becas del extranjero, hay apoyos al extranjero que se pueden dar en países de Latinoamérica, entonces ahí lo pueden buscar. Pues nuevamente, muchas gracias a todos. Si tienen dudas, bueno, pues las pueden hacer llegar ahí al taller multinacional respecto al taller y eso, ¿no? Mi nombre es Julián Monroy. Pues muchas gracias. Le pasamos la palabra a Janet para que nos despida. Pues muchas gracias, Julián, por compartir todos estos saberes con nosotros y en este proyecto. Para todos aquellos interesados, si desean saber más sobre el seminario de cómo realizar el plan de negocios efectivo para las empresas culturales de carácter personal, pueden visitar nuestra página de internet, que es www.tallermultinacional.org, o escribirnos a nuestro correo directamente, que es aulavirtual@tallermultinacional.org. También les haremos llegar más información sobre este seminario con la charla ya grabada. Pues sin más por ahora, le vamos a agradecer a todo el equipo que hace posible este proyecto de los webinars, que son, por ejemplo, Yadira Rubí, Victoria Narro, Carmen García Núñez, Julián Monroy, Genoveva Martínez, Miguel Rodríguez Sepúlveda y Fernanda Mejía, que son directores de este proyecto. Y pues a nombre de Taller Multinacional les agradecemos mucho su tiempo y muchísimas gracias por formar parte de este proyecto que va creciendo poco a poco. Sin más por el momento, pues les deseamos que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto y muchas gracias, Julián. Hasta luego. Gracias.